Gloria al Señor Jesucristo, mis hermanos amados, muy buenas noches en el nombre de Jesús. Les saludamos. Somos la Iglesia Ministerios Hispanos EPSIBA. Nos sentimos muy contentos y felices de compartir un día más, un capítulo dentro de este ciclo de seminarios que estamos auspiciando. Y el título correspondiente al día de hoy, este es el tema Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Queremos hacer siempre recuerdo, hermanos, que este seminario está enfocado desde 4 puntos o desde 4 ángulos. El primer ángulo, la doctrina de salvación. Segundo ángulo, doctrina de la revelación. Tercer ángulo, doctrina de la santidad. Cuarto ángulo, doctrina de la alabanza. Dentro del segundo ángulo, que es la doctrina de la revelación, estamos desarrollando para este día el tema Padre, Hijo y Espíritu Santo. San Juan capítulo 10, versículo 30 dice: Yo y el Padre uno somos. Padre Celestial, guíanos en esta noche, Señor, en este estudio bíblico, y que sea de mucha bendición para que los que nos escuchan por las redes, para los que nos escuchan, Señor, se sientan edificados en esta noche, en el nombre de Jesús. El tema para hoy tiene que ver con analizar muy detenidamente cada uno de los conceptos que mencionamos en el título. Vamos a hablar del Padre. El Padre es el término Dios Padre. Es bíblico y se refiere a Dios mismo, tal como muestra en Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 4. No solamente nuestro Dios es Padre del Hijo, tal como hemos analizado hasta este momento, sino el Padre es el Padre de toda la creación, tal como muestra Malaquías 2:10. Dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Hablando al respecto, podemos entender, hermanos, que el título Padre se refiere a la relación entre Dios y el hombre regenerado también. Amén. Entonces es importante notar, hermanos, esta frase o este título, el Padre, amén, se refiere, gloria a Dios, a esa preciosa relación entre Dios y sus hijos. Por supuesto, hermanos, en su humanidad Jesús tenía una relación muy especial con el Espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana Jesús fue el único hijo engendrado por el Padre, tal como muestra San Juan 3:16. El único concebido realmente, el único que tenía la plenitud de la deidad sin medida. Dice la palabra del Señor en Malaquías 2:10, como les iba diciendo, amén, que solo hay un Padre. Amén, solo hay un Padre. ¿No nos ha creado un mismo Padre? Entonces la palabra del Señor nos hace entender que toda la humanidad creada y toda la iglesia, todos los hombres llamados por el Señor, tenemos un solo Padre. Ahora, en Isaías capítulo 9, versículo 6, hace entender que ese santo ser que nació a través de María, amén, de nombre Jesús, se identifica como el Padre. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ese niño, en otras palabras, Jesús, era el Padre eterno. Si tenemos un solo Padre, tal como dice Malaquías 2:10, y asociamos a que ese Padre eterno, ese un único Padre, es Jesús, porque ese niño que nació en María iba a ser el Padre eterno,
podemos decir con mucha certeza, hermanos, que ese Jesús era el Padre. Es decir, hermanos, el Espíritu que moraba en el Hijo era el Padre. Eso estamos queriendo decir. Ese Espíritu precioso, el Espíritu de Dios que moraba en Jesucristo, entonces era el Padre. Y porque es así que muestra la palabra del Señor, el término Dios Padre, como les dije, es totalmente bíblico. Por todo eso estudiado hasta este momento, hermanos, por todo lo que estamos expresando hasta ahora, nos vamos a dar cuenta que el nombre del Padre es Jesús. Claro que sí, todo lo que hemos demostrado, todo lo que hemos estudiado, dan muestras muy claras de eso. Y lo hemos estudiado en su momento y profundamente en capítulos anteriores y en lecciones anteriores. Pero vamos a estudiar o vamos a repasar un poquito esta hermosa bendición. La palabra del Señor dice en San Juan 5:43, hablando Jesús, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Es importante entender, hermano, que Jesucristo vino en el nombre de su Padre. Y además es importante entender que el nombre Jesús no era del Hijo, no era propio de él, sino que lo heredó del Padre, tal como muestra Hebreos 1:4, porque heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, hermano, cumpliendo así estas dos palabras, la profecía del Antiguo Testamento, amén, acerca de que declara que el Mesías manifestaría o declararía un nombre, el nombre de Jehová, como dice Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, haciendo referencia a que se iba a manifestar, se iba a proclamar un nombre desde la antigüedad en las profecías, a través de Isaías, Jeremías. Se profetizó, hermano, que el Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, iba a hacer conocer su nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, dice Isaías 52:6. Y ese nombre fue plenamente conocido a través de la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo vino a revelar el nombre del Padre, y ese nombre es Jesús. ¿En qué nombre vino el Hijo? ¿Qué nombre recibió por herencia? Jesús. ¿Qué nombre manifestó el Hijo? Jesús. ¿Qué nombre conoció el pueblo de Dios? Jesús. ¿Cuál es el único nombre que se nombrará en este siglo y en el venidero? Jesús. ¿Por qué se sujetan a ese nombre el cielo, la tierra y todo lo que hay debajo de la tierra? Porque Jesús es el nombre del Padre. Es el nombre sobre todo nombre, el único nombre que salva. El nombre del Padre es Jesús. Y como el nombre del Padre Jesús, la terminología o el término el Padre se refiere a Dios mismo y es un término totalmente bíblico. El otro término que tenemos que analizar es el Hijo. El término Hijo de Dios, ojo, nuevamente, el término Hijo de Dios es un término bíblico y se refiere a Dios como lo que Él se manifestó como hombre, como el segundo Adán. El término Hijo de Dios, hermanos, es un término que está enmarcado dentro la voluntad y dentro los planes de Dios para la humanidad, como sabemos. Así como el término Padre se refiere únicamente a la deidad, el término Hijo de Dios se refiere exclusivamente a la deidad encarnada en la humanidad de Jesús. Amén. A eso se refiere Hijo de Dios. Entonces, hermanos, no tenemos por qué dudar. Amén. Cuando dice la palabra del Señor, hablando del Hijo que murió en la cruz del Calvario, podemos entender, hermano, que el Hijo
murió en la cruz del Calvario, pero el Padre no puede morir. Amén. Porque el Padre es espíritu. ¿Cómo podemos matar a un espíritu? Es imposible, hermanos. Fuera de ser espíritu, Él es Dios. Entonces, hermano, tenemos que hacer la diferenciación muy clara cuando hablamos de Jesucristo. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? El Hijo. Amén. Y repito, ¿quién murió en la cruz del Calvario? El Hijo. Y repito, ¿el Padre puede morir? En ninguna manera. El Padre no puede morir. En cuanto a su deidad, entonces, como Padre y su humanidad como Hijo, el nombre que le dio a conocer, hermano, a esa naturaleza de Padre y a la naturaleza como Hijo, ese nombre que le dio a conocer es Jesús, que significa Jehová Salvador. La palabra del Señor dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Por eso la palabra Jesús significa Jehová salva o Jehová Salvador. Y cuando decimos el Hijo, entonces nos estamos refiriendo a esa naturaleza humana que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, para salvarme a mí, para salvarle a usted, para morir en lugar de nosotros. Para eso vino, para eso, hermanos, gloria a Dios, el Hijo, amén, se manifestó. Para eso se manifestó, hermanos, gloria al Señor, nuestro Padre Celestial, en la humanidad de Jesucristo, como Hijo, para morir por nosotros. El término Espíritu Santo, amén, se refiere simplemente a Dios, amén, porque Dios es santo. Es una de las cualidades más importantes de Dios. Dios es santo. Levíticos 11:44 dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor es santo, Dios es santo. Como el término se refiere a la cualidad de Dios, entonces podemos decir también, como dice San Juan 4:24, que Dios es espíritu. Si Dios es santo y es espíritu, si conjuncionamos los dos conceptos, podemos referirnos entonces al Espíritu Santo como el Dios mismo. Y si hay solamente un Espíritu de Dios, amén, y si es ese ser espíritu, es el mismo espíritu, tal como dice 1 Corintios 12:11, entonces podremos decir, hermanos míos, que el Espíritu Santo no es otra cosa que Dios mismo. Amén. No es otra persona. No es la tercera persona de una supuesta Trinidad. Es Dios mismo, el Espíritu Santo. Este versículo mencionado en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4, nos va a mostrar esto muy claramente. Cuando la historia de Ananías y Zafira se muestra relatada en este libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Ananías y Zafira, amén, habían vendido su casa y ellos pusieron en su corazón ofrendar lo vendido al movimiento de los apóstoles. Ellos decidieron en su corazón. Nadie les obligó a ofrendar. Ellos lo decidieron. Pero al momento de querer hacer la dádiva, entró la avaricia en su corazón. Dice la Escritura que se quedaron con una parte del dinero y solamente dieron una parte a los apóstoles. Al hacer esta situación, Ananías y Zafira incurrieron en un error grande. Amén. Y cuando hicieron efectiva la ofrenda, el apóstol Pedro, con voz tan sabia, lleno del Espíritu Santo, amén, le dice a Ananías esta frase que leemos aquí: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo.
Y versículos o palabras más después, el mismo apóstol dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Está claro, hermanos, en esta parte, cuando el apóstol dice, amén, has mentido al Espíritu Santo, y al mentir al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios mismo has mentido. Eso le estaba diciendo el apóstol. Por lo tanto, hermanos, no hay lugar a dudas. El Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Entonces, al analizar el Padre, descubriendo que es Dios mismo, analizar el Hijo, que es la humanidad encarnada, Dios manifestado en carne, y analizar el Espíritu Santo, que es Dios mismo también, entonces, hermanos, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, al referirse a Dios simplemente, amén, nos podemos hacer una pregunta entonces, ¿por qué hay necesidad de usar ese término, Espíritu Santo? ¿Por qué necesitamos utilizar esa frase Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia menciona en el Nuevo Testamento Espíritu Santo y también en el Antiguo Testamento da indicios de eso? Pues simplemente, hermano, la necesidad de nombrar el Espíritu Santo como tal enfatiza en su santidad, en la santidad del Señor y en su capacidad para recordarnos la obra redentora y regeneradora de nuestro Dios en nosotros. Es decir, hermanos, que ahora nuestro Dios puede habitar en nosotros. Él puede bautizarnos, llenarnos de su presencia misma. A esta propiedad, a este privilegio que Dios muestra en su palabra, amén, se lo conoce como los hechos del Espíritu Santo. En esta, amén, forma de exponer la palabra del Espíritu Santo, amén, podemos entender también que se refiere al nuevo nacimiento. La palabra del Señor dice en San Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando hemos nacido de agua y de Espíritu, hermanos, hemos nacido del Espíritu, como dice San Juan, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Cuando nacemos de Espíritu, nos llenamos de Él. Amén. No es solamente como si nos llenáramos de un líquido o de una fuerza, amén, sin inteligencia. No, hermanos, nada más alejado de la verdad. No, si cuando nos llenamos del Espíritu, hermano, nos llenamos de Dios mismo. Dios mismo, hermanos, llena nuestra vida con su Santo Espíritu, porque Él es Espíritu. Dios mismo morando en nosotros, es real lo que dice la palabra del Señor, que nosotros somos templo de Dios, porque Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo, amén, por todas las ciudades, dice, da testimonio. En Hechos capítulo 20, versículo 23. Entonces, hermano, la necesidad de nombrar la frase Espíritu Santo no tiene que ver con una tercera persona. No, tiene que ver con esa cualidad redentora, como les dije, y regeneradora, amén, del llamamiento de una iglesia santa al Señor. Con ese hecho, con esa obra del Espíritu tiene que haber, amén, nombrar Espíritu Santo. Y no se refiere a una tercera persona. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo mora y el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Entonces, hermano, podemos fácilmente decir
el Padre es el Espíritu Santo. Pues claro que sí. El único Dios que es el Padre de todos es santo y es espíritu. Por lo tanto, los títulos Padre y Espíritu Santo describen a Él mismo. Amén. Esos títulos, Padre y Espíritu Santo, repito, describen a Él mismo. En San Juan 3:16 dice, habla que el Padre es el Padre de Jesucristo. Escuche bien. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces habla claramente que el Padre es el Padre de Jesucristo. Amén. Y Jesús lo refiere así en San Juan 5:17, haciendo conocer que su Padre, amén, acerca de su Padre. Y en Lucas 1:37 dice que lo que es nacido o lo que es habido en María, escuche bien, lo que es habido en María del Espíritu Santo es, haciendo entender en consecuencia que en ambas declaraciones, hermanos, que nació el Hijo de Dios. Si lo que es habido en María del Espíritu Santo es, y en San Juan 3:16 habla que el Padre es el Padre de Jesucristo y nace el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos entender de esto, hermanos? ¿Quién es entonces el Padre de Jesucristo? A veces la religión no puede contestar esta simple pregunta. No pueden existir dos padres, hermanos, es imposible. Amén. Y la única conclusión posible entonces, hermanos, de estas lecturas bíblicas que estamos haciendo, de estas menciones, sin caer en la confusión, sin caer en la religiosidad, sin caer, hermano, en un falso monoteísmo, sin caer en eso, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que el Espíritu Santo, amén, de que el Espíritu Santo es el Padre mismo, engendrando un Hijo en María. Amén. Gloria al Señor Jesús. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 27 dice así: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gloria al Señor. Hablando de ese Jehová maravilloso, una profecía hermosa en Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en el libro de los Hechos asocia este Joel con lo que dice Pedro e interpreta al bautismo o al derramamiento del Espíritu sobre toda carne como el bautismo del Espíritu Santo. Así lo asocia en el libro de los Hechos, el bautismo del Espíritu Santo como el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Entonces, hermanos, podemos fácilmente entender, amén, a través de estas escrituras, amén, que el Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, también conocido en el Antiguo Testamento, en Isaías 40:13, habla, y el Espíritu de Dios en Génesis 1:29, y el Espíritu del Padre en Mateo 10:20, no hacen referencia a otros tipos de espíritu o a otras clases de espíritu, no, es el mismo Espíritu Santo, el Padre, hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, entender que si nosotros, hermanos, no queremos salirnos del marco bíblico, necesitamos entender esto a cabalidad. Estos versículos que estamos mostrando en la Biblia, a través de estas capturas, hermanos, que estamos mostrándoles, nos muestran claramente, amén, ese maravilloso papel que Dios desarrolla, amén, en el Padre. Dios el Padre levantó a Jesús de los muertos. Dios el Padre vivifica, da vida a los muertos. El Espíritu nos adopta, significa que Él es nuestro Padre. El Espíritu Santo llena la vida a un cristiano. Amén. Sin embargo, el Espíritu del Padre llena nuestros corazones. Así ustedes, hermanos, pueden ir leyendo, pueden ir comparando todas estas escrituras que muestran al Espíritu Santo como el Padre, como nuestro Dios Padre.
Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir al leer todos estos versículos? Y con calma, hermanos, usted tómese el tiempo de leer. ¿Qué podemos decir? Diremos que la deidad de Jesucristo es el Padre. Jesús es el Padre, hermanos. Amén. La deidad de Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesús es el Espíritu Santo. En Filipenses 1:19 dice que el Espíritu de Jesucristo nos fue administrado, dando a entender del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, no tenemos que nosotros confundir, ni tenemos que ser movidos por cualquier doctrina extraña que habla de otras cuestiones, hermanos. No, nosotros, hermanos, tenemos que creer, tenemos que fundamentarnos en lo que dice la palabra del Señor. Ese mismo Espíritu que se movía en los profetas, que levantó a Cristo de la tumba, que no nos dejará huérfanos y mora en nuestros corazones, es el Paracletos prometido, es nuestro intercesor, nos da palabras para hablar a la gente, es Dios mismo, es nuestro Padre, es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Qué hermosa verdad, qué hermosa palabra y qué hermosa doctrina que tenemos que predicar a este mundo. Hermanos, nosotros podemos afirmar con toda seguridad, hermano, gloria a Dios, que Padre, Hijo y Espíritu Santo no se refieren a tres personas, ni se refieren a tres personalidades, peor, a tres seres distintos. Nunca, hermanos. Pensar eso es ir en contra del mensaje de la palabra del Señor. Además, ¿cómo podemos pensar que nuestro Padre sea persona? Que el Espíritu Santo sea persona. Es imposible, hermanos. A través de esta frase podemos denotar aspectos o papeles muy importantes de un ser espiritual, del único Dios, del cómo en determinados momentos de la historia humana el Señor se manifiesta o Dios se manifestaba. El Padre enfatiza el papel de Dios como creador. Repito, el Padre enfatiza el papel de Dios como creador, Padre de espíritus, de los creyentes que son llamados al camino del Señor y de Jesucristo hombre. Él es Padre de Jesucristo hombre. Cuando hablamos del Hijo, usamos esta frase para resaltar su manifestación en forma de hombre, en carne, con el propósito de la salvación de la humanidad. Y cuando usamos el término Espíritu Santo, nos referimos a ese mismo hecho de que se refiere a Dios mismo, pero en su papel de enfatizar el poder activo de Dios en el mundo, en la regeneración del hombre llamado al camino de Dios. Pero no solamente Dios tiene estos tres papeles como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. No son sus únicos papeles, no son sus únicos roles que cumple, sino tiene muchos títulos. El Señor tiene muchos papeles más. En la palabra del Señor dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, hermanos, no hay lugar a dudas de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son las únicas manifestaciones que Dios tuvo en esta tierra. Hay muchas más. Entonces, ¿cómo se puede interpretar Mateo 28:19? En el capítulo 6 de este seminario, dentro del primer pilar, hemos expuesto y hemos hecho una exposición muy clara acerca de este tópico, de este Mateo 28:19. Si usted quiere saberlo a profundidad, vea capítulo 6 de este seminario para entender muy clara a qué se refiere Mateo 28:19 cuando dice así: por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos interpretar y entender esta frase, este versículo? Pues simplemente podemos rescatar, hermano, a que no se refiere a personas de la deidad. Primero, no se refiere. Amén. No se refiere a esas personas, sino al nombre. Dice aquí, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No está diciendo aquí que se refieran a personas en la divinidad, no, sino se está refiriendo al nombre específicamente. Entonces, hermano, podemos claramente confiar que si se refiere al nombre, entonces se está refiriendo solamente a un solo ser supremo. Tanto en Zacarías 14:9 como en Isaías 52:6 hace referencia en el Antiguo Testamento que Dios manifestaría un nombre en el futuro. Con un solo nombre se le conocería. Estos dos versículos y otros muchos más hacen referencia muy clara a eso, a que se llegó, hermanos, y en el tiempo se va a dar a conocer el nombre sobre todo nombre. Y todos sabemos, al menos los que hemos estudiado un poquito la palabra del Señor, no sabemos que ese nombre, desde todo punto de vista, es Jesús, el nombre revelado. Isaías 52:6 dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Solo el pueblo del Señor sabe el nombre de Dios, y el nombre es Jesús. Amén. Véase capítulo 6 de este seminario. El mover de la iglesia, hermanos, hacia la práctica del bautismo, también en el nombre de Jesús, lo hacían porque conocían el nombre del Padre, conocían el nombre del Hijo y conocían el nombre del Espíritu Santo. Porque las Escrituras no dicen repitan, sino dicen bautícenlos en el nombre del Padre. Haciendo referencia que hay que saber cuál es el nombre del Padre. Y nosotros sabemos cuál es el nombre del Padre. El nombre del Padre es Jesús. El nombre del Hijo, porque lo heredó, es Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, amén, y en mi nombre, amén, mandaré otro consolador, hace referencia a que el Espíritu Santo también se llamaba Jesús. Entonces, en otras palabras, hermanos, gloria a Dios, el mover de la iglesia primitiva, tal como mostramos en el capítulo 7 de este seminario que está en el pilar 1, el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que todo el mover de la iglesia primitiva conocían perfectamente que el nombre era Jesús, que el nombre del Padre Jesús, el nombre del Hijo Jesús, el nombre del Espíritu Santo Jesús. La iglesia primera lo conocía perfectamente esto. Por eso ellos lo practicaban, todo lo hacían en el nombre de Jesús. Bautizaban en el nombre de Jesús, sanaban enfermos en el nombre de Jesús, predicaban, liberaban en el nombre de Jesús, hacían todo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dando a entender de que el nombre, amén, es Jesús. Hay otro versículo en la palabra de Dios expresado en Primera de Juan 5:7 que dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Dentro de las religiones, hermanos, politeístas o religiosas, este versículo ha sido base para fundamentar sus doctrinas, sus dogmas, cosa que es totalmente incorrecto hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, estos tres son uno. Amén. No dice, amén, gloria a Dios, refiriéndose a la deidad de que son tres personas, no, sino está diciendo bien claramente aquí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Y no se está refiriendo a una cantidad numérica, hablando en el sentido de personas. No, tampoco se está refiriendo en el sentido de que se refiere a una unidad compuesta, como muchos religiosos nos hacen entender. No,
Tampoco se está haciendo una designación numérica, no. Se está refiriendo solamente a la deidad. Amén. Y la deidad no solo podría verse, hermanos, gloria a Dios, como 3 o como verse como 4, como 5, qué sé yo. Amén. Si nosotros aceptamos que se está refiriendo este versículo a una calidad numérica solamente o a una cantidad, podríamos fácilmente ver en la divinidad a más de 3 personas. Amén. Note la palabra verbo. La palabra verbo, que aquí está en vez de hijo, amén, no se refiere, amén, al hijo, sino la palabra verbo se refiere al pensamiento o el plan en la mente de Dios. Cuando hablamos de verbo en relación a la deidad, sí tiene aplicación. Pero cuando aplicamos el término hijo en relación a la deidad, no tiene aplicación. Y es más, la palabra del Señor aquí no dice hijo, dice el Padre, el verbo. Y como les dije, no se está refiriendo al hijo, sino se está refiriendo al pensamiento en la mente de Dios. Así como, hermanos, el hombre y su espíritu no son 2 personas distintas, tampoco Dios y su verbo o su pensamiento son 2 personas distintas. No, sino que, hermanos míos, amén, así como mi palabra que ustedes están escuchando no se refiere a otra persona de mí mismo en la carne. Mi carne no es otra persona, mi palabra no es otra persona, sino es la misma cosa. Cuando ustedes me están escuchando, amén, y ustedes algún día me puedan ver, no se está refiriendo a 2 personas, se está refiriendo a una sola cosa. Entonces, es esa simple verdad la que está mostrando aquí en San Juan 5:7. El Padre y su pensamiento o su logos y el Espíritu Santo, dado que Él es Espíritu Santo, estos 3 son uno, una sola cosa, y su nombre es Jesús. Dios ha registrado de sí mismo, hermanos, 3 modos de actividad en esta parte. Amén. Y estas 3 son uno. Muchas veces me han preguntado que si nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Hay veces nos tipifican a nosotros de que negamos al Espíritu Santo o negamos al Padre, atribuyéndonos el apodo Jesús solos. Nada más alejado de la verdad, hermanos. Amén. Nosotros creemos en el Padre. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Amén. Y creemos también en el Hijo. Y es más, nos atrevemos a creer que no se limita a Dios en 3 manifestaciones solamente. Ese es el pensamiento inclusive que nosotros tenemos. No se limita las manifestaciones de Dios a 3 papeles o soles solamente. En la palabra de Dios, hermanos, no hay indicios bíblicos que refieren a que Dios pueda ser solamente limitado a 3 manifestaciones. No, en la palabra no hay indicios de eso. Dios más bien dice en la palabra en Hebreos 1:1 que Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras. Si Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras, entonces está cabalmente demostrado que las manifestaciones de Dios no pueden supeditarse a solamente 3 formas. No se pueden supeditar a 3. Las manifestaciones de Dios son muchas y de muchas maneras. Amén. Y estas manifestaciones que Dios hizo en la palabra, en la historia de la humanidad, en la Biblia, en la palabra de Dios, amén, se los conoce como teofanías, se los conoce como manifestaciones humanas o angélicas de Dios para la humanidad. Él es el Rey, Él es Señor,
Él es novio, Él es marido, Él es hermano, Él es apóstol, Él es sumo sacerdote, es el Cordero de Dios, Él es pastor de pastores y Él es verbo. Y no por decir que es Señor, novio, marido, hermano, apóstol, podemos decir que son varias personas. No, hermanos, es un solo Dios que está desarrollando diferentes roles. Él es a veces rey, Él es Señor, Él hace de papel de novio, Él es marido, Él es hermano. Así como muestra, hermanos, estos papeles, estos roles que el Señor desarrolla, no hacen que Él sea varias personas o que tenga varias personalidades a la vez, no. Mientras que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos o papeles o manifestaciones más importantes de Dios, no quiere decir que el número 3 sea significativo a Dios. En ninguna manera, hermanos. Amén. Tampoco podemos designar a Dios en un número de 3, ni un número finito de papeles o roles. No, Él es infinito. Él es un Dios infinito, hermanos. No se lo puede limitar a un lugar, no se lo puede encerrar en un lugar. Es más, él dice, ¿qué casa me van a construir? Si el cielo de los cielos no me puede contener. Entonces, hermanos, gloria a Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de una situación mucho más grande que nuestra mente finita no puede entender. Dios puede mostrarse en infinidad de formas y en infinidad de modos. Es su potestad. Amén. Es la potestad de Él manifestarse como Él quiere. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Entonces, cuando a usted le pregunten, hermanos, si cree en el Padre, con toda seguridad usted diga que sí, creo en el Padre, creemos en el Padre y su nombre es Jesús. Si a usted le preguntan, hermano, que cree en el Espíritu Santo, usted diga sí, creemos en el Espíritu Santo, porque es el mismo Dios, es el mismo Padre, tal como hemos demostrado. Si a usted le preguntan si creen en el Hijo, pues claro que sí. Nos preguntan a nosotros, nos dicen equivocadamente Jesús solos. Claro que creemos en el Hijo, hermanos. Y el Hijo no es solamente como algunos lo representan, como la segunda persona, o el revolucionario, o el ángel, o el profeta, o el no sé. No es el Hijo solamente eso que muestran las religiones. No, Jesucristo va mucho más allá. Jesucristo va muchísimo más allá, hermanos. Él es Dios manifestado en carne. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Hijo y Él es Padre. Él es príncipe y Él es rey. Él es sacerdote y es la ofrenda al mismo tiempo. Todos los roles y papeles que se dan a Jesucristo encierran, hermano, toda aquella grandiosidad, amén, de un Dios dual, de naturaleza dual, amén. Eso es lo que creemos, hermanos, amén. Nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y su nombre es Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Somos la Iglesia Pentecostal de Bolivia, Ministerios Hispanos, EPSIBA. Les esperamos la próxima semana en un capítulo similar y de mucha bendición. Dios les bendiga. Él nunca recibe órdenes ni es mandado.